el guardián de los círculos de piedra. La niebla amanecía baja sobre las colinas de Brecon Beacons, extendiéndose como un velo plateado que respiraba con lentitud sobre la hierba húmeda. A esa hora temprana, cuando el cielo aún guardaba restos de azul profundo y el aire olía a tierra fría, casi nadie caminaba por los senderos desgastados que serpenteaban entre los páramos. Pero Rhys sí. Rhys siempre despertaba antes del sol, quizá porque había crecido escuchando a su abuela decir que las primeras luces guardaban secretos, o quizá porque el silencio de esas horas tempranas era un compañero amable. Avanzaba en calma, con pasos suaves, como si temiera perturbar el susurro antiguo del viento sobre las llanuras. Aquel día, sin embargo, no tenía un destino claro. Solo dejaba que el camino lo guiara, mientras la neblina se apartaba a su paso, revelando matas de brezos violetas y charcos que reflejaban la luna menguante. Conocía bien aquellas tierras, pero había algo distinto en el aire, una vibración tenue, casi imperceptible, como si el mundo respirara de una forma nueva. Tal vez era solo su imaginación. Después de todo, las historias que su abuela contaba sobre los antiguos círculos de piedra siempre despertaban en él un temblor leve, un presentimiento que no sabía explicar. El sendero tomó una curva lenta, bordeada por helechos altos que parecían observarlo. Rhys levantó el rostro para inhalar profundamente el aroma frío de la madrugada, y fue entonces cuando vio los primeros indicios. Una línea de piedras erguidas, apenas visible entre la niebla más densa. No recordaba haber pasado por allí antes, aunque llevaba años explorando ese rincón del sur de Gales. Pero los páramos guardaban sus propios caprichos, y en ocasiones un claro nuevo parecía abrirse donde antes solo había maleza. Aún así, algo en su interior reconoció aquel lugar, como si una voz suave y distante murmurara que ese círculo lo estaba esperando. Avanzó con lentitud, dejando que el silencio lo envolviera. A medida que se acercaba, la niebla retrocedía como un telón que se desplaza con suavidad, revelando un conjunto de 10 grandes menhires dispuestos en perfecta armonía. Cada uno tenía formas distintas, surcos que parecían marcas del tiempo, grietas que contaban historias. El musgo trepaba por sus bases y algunos líquenes plateados brillaban débilmente bajo la luz tenue del amanecer. Rhys sintió una calma profunda, casi solemne, como si hubiera entrado en un lugar donde los antiguos aún caminaban. Pero lo que le llamó verdaderamente la atención no fue la disposición de las piedras, ni la quietud serena de aquel rincón olvidado. Fue la luz, o mejor dicho, la ausencia de ella. Porque incluso antes de que el sol se alzara, cuando todo debía estar sumido en una penumbra uniforme, Rhys vio sombras moviéndose entre los menhires, sombras largas y ondulantes que se desplazaban con un ritmo lento, como si respiraran con la piedra. Parpadeó varias veces, ladeó la cabeza. Dio unos pasos alrededor del círculo para comprobar si tal vez alguna rama o formación rocosa proyectaba aquel juego extraño. Pero no, allí no había nada que justificara las sombras, no había fuente de luz. Y aún así, las siluetas seguían deslizándose, abrazando las formas de los menhires, estirándose como si quisieran tocarlo. Un escalofrío recorrió su columna. No era miedo, era más bien la sensación de que algo muy antiguo lo miraba con curiosidad. Se acercó más. El aire estaba quieto, como suspendido, y su respiración se volvió más pausada sin que él lo decidiera. Notó que las sombras parecían surgir de la base de las piedras, como si nacieran de sus grietas más profundas. Se movían despacio, de forma fluida, como un reflejo en el agua.
Eran hermosas, pensó, de un modo extraño, como si fueran parte de algún ritual o fenómeno que el tiempo había olvidado. Extendió una mano, no para tocar la sombra, sino para sentir la temperatura del aire, para comprobar si había algún truco de la humedad. Nada, solo la brisa suave de aquellos montes. No deberías acercarte tanto. La voz lo sobresaltó, pero no era una voz brusca ni alarmante. Era grave, tranquila, un poco áspera por el frío de la mañana. Rhys giró lentamente y vio a un hombre mayor, apoyado en un bastón de madera oscura, observándolo desde el borde del claro. Llevaba un viejo abrigo de lana y un pañuelo que le cubría parte del cuello. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos eran sorprendentemente claros, de un gris pálido que recordaba al agua quieta antes de una tormenta. Rhys tragó saliva con suavidad. «No sabía que esto estaba aquí», dijo en voz baja. «No quería molestar». El hombre sonrió apenas. «No molestas. Son las piedras las que deciden si eres bienvenido». Hubo un silencio breve, una pausa que cayó como un manto suave. Luego, el anciano avanzó despacio, acercándose al círculo. «¿Cómo se llama este lugar?», preguntó Rhys. «No tiene nombre que los mapas recuerden», respondió el hombre con calma. «Pero los que aún escuchamos el murmullo de la tierra, lo conocemos como el Círculo de los Juramentos». Rhys inspiró hondo. El aire olía a roca húmeda y a algo más, un aroma tenue, parecido al brezo cuando florece. «¿Juramentos?», susurró. «Antiguos pactos», dijo el anciano, «sellados aquí, hace tanto tiempo que solo quedan ecos. Cada piedra sostiene uno, y cada sombra que ves es parte del juramento que protege». Rhys volvió la vista hacia las sombras. Seguían moviéndose con lentitud, como criaturas dormidas que respiraban al ritmo de la tierra. «Pensé que eran algo extraño», dijo. «Lo son, pero no son peligrosas, no para quienes respetan el círculo». El anciano se aproximó a uno de los menires. Lo rozó con la palma. La sombra que envolvía la base pareció reconocerlo y se retiró con docilidad, como un animal que se apartaba para dejarlo pasar. «¿Vives por aquí?», preguntó Rhys. «Desde que tengo memoria», respondió el hombre. «Soy el guardián». La palabra cayó con un peso suave, pero firme en el aire. «¿El guardián de las piedras?». «De lo que guardan», aclaró el anciano. Rhys sintió un leve estremecimiento, aunque no desagradable, más bien una mezcla de asombro y respeto. «¿Puedo preguntar qué guardan?». El anciano lo miró largo rato, como evaluando su sinceridad, o tal vez su tranquilidad. «Historias», dijo finalmente. «Promesas, lazos que unieron a los clanes cuando la tierra aún hablaba con claridad. No todos los juramentos fueron nobles, pero todos fueron solemnes. Y las piedras los sostienen para que no se rompan antes de tiempo». Rhys frunció levemente el ceño. «Antes de tiempo». El anciano inspiró profundo, como quien se prepara para revelar algo importante. Un juramento puede desgastarse, igual que una cuerda, igual que la piedra que lo sostiene. Si una piedra cae, el juramento se libera. Y no todo lo que fue atado aquí debería despertar. El viento cambió entonces, suave, trayendo un murmullo que parecía surgir desde el suelo. Rhys bajó la mirada hacia el menhir más cercano. Algo allí había cambiado. La sombra que antes se movía con ritmo pausado tembló de una forma distinta, como si un hilo interno se tensara, como si algo esperara, paciente, bajo la roca. El guardián también lo notó. «Ah», susurró con voz baja. «Ya lo presiento». «¿Qué ocurre?», preguntó Rhys. El anciano clavó su bastón en el suelo y permaneció silencioso durante unos segundos. Luego, con tono grave pero sereno, dijo:
Una de las piedras está agotándose. Su juramento ha soportado más de lo que debía. Y cuando se rompa, aquello que sostiene será libre de nuevo. Rhys sintió que el aire se espesaba ligeramente, como si el mundo contuviera el aliento. ¿Qué es lo que sostiene? El guardián lo miró con ojos profundamente tranquilos, sin rastro de alarma. Un fragmento de sombra que no recuerda su nombre. Y un nombre olvidado puede ser más poderoso que uno recordado. El silencio cayó entre ellos con un peso suave, casi ritual. ¿Puedo ayudar?, preguntó Rhys en voz baja. El anciano lo observó una vez más, con esa mirada que parecía atravesar la niebla. Tal vez, pero primero debes escuchar la historia del círculo, porque todo comenzó con un joven que, como tú, no buscaba nada y sin embargo encontró este lugar. Una brisa acarició las piedras, las sombras se ondularon como si aguardaran, y el guardián comenzó a hablar. El anciano guardián inclinó apenas la cabeza, como si saludara a un recuerdo antiguo que acababa de llegar. Sus ojos grises se perdieron un instante en la línea suave de la colina, donde la niebla comenzaba a ascender lentamente, volviéndose más tenue, más liviana. Rhys sintió que algo en el aire cambiaba con ese gesto, como si una página invisible se volteara para revelar un capítulo que llevaba siglos esperando ser contado. Se mantuvo en silencio, atento, dejando que el sonido de su propia respiración se redujera hasta parecer parte natural del viento. El guardián apoyó ambas manos sobre su bastón y comenzó a narrar con un tono bajo, lleno de serenidad. Dicen, murmuró, que este círculo fue levantado cuando los clanes del valle todavía caminaban con los espíritus de la tierra. No los espíritus como los imagina la gente ahora, figuras difusas o voces lejanas. Eran presencias reales, tan claras como un amigo que te acompaña en un viaje. Los ancestros hablaban con ellos, a veces con palabras, a veces con gestos y otras simplemente compartiendo silencio. La tierra entendía ese silencio y ellos entendían la tierra. Rhys cerró un momento los ojos para imaginarlo. Hombres y mujeres caminando entre colinas aún más salvajes, acompañados por presencias invisibles pero amables que dejaban sus huellas en la hierba húmeda. Entre aquellos clanes, continuó el guardián, había uno llamado los hijos de Cítewem Llawen. Eran un grupo pequeño, pero conocido por un don singular. Podían percibir las sombras que la luz no tocaba. No sombras de oscuridad, sino sombras de memoria. Fragmentos del tiempo guardados en los lugares antiguos. Donde otros veían solo piedra o bosque, ellos veían ecos de lo que había sido. El guardián sonrió suavemente. Eran buenos caminando entre recuerdos. Podían sentir qué había sucedido en una colina o qué promesa se había hecho junto a un arroyo. Rhys abrió los ojos. Las sombras que rodeaban los menhires ondularon con un movimiento lento, como respondiendo a lo que se estaba contando. Uno de aquellos hijos del clan, prosiguió el anciano, era un joven llamado Emrys. Tenía la habilidad más fuerte que se recordaba, y por eso a menudo se le buscaba para resolver disputas o recordar pactos olvidados. Pero Emrys no quería ser un sabio. Él deseaba ser un caminante, alguien que explorara los límites del valle, que aprendiera los susurros de los árboles y el murmullo de los ríos. Sentía que lo estaban llamando desde algún lugar que no alcanzaba a ver. El viento pareció detenerse un instante. Un día, dijo el guardián, Emrys escuchó un rumor diferente, algo que no venía ni del bosque ni del cielo. Era un sonido muy tenue, como un latido distante. Y lo siguió. Caminó durante horas, quizá días, hasta que llegó aquí, a este claro.
No había piedras entonces, solo un pequeño promontorio cubierto de hierba y un anillo de sombra en el centro, tan perfecto que parecía dibujado por manos invisibles. Rhys sintió la piel erizarse con suavidad. El guardián hablaba con calma, sin dramatismo, pero cada frase tenía el peso de algo antiguo y verdadero. Emrys se acercó, continuó, y sintió que la sombra buscaba algo en él. No de manera hostil, era más bien curiosidad. Las sombras, aquellas sombras de memoria, no siempre se quedaban quietas. A veces buscaban a alguien que pudiera comprenderlas, y Emrys podía. El guardián respiró hondo. Pero esa sombra no era solo un recuerdo. Era algo que había quedado atrapado en un tiempo anterior al tiempo de los clanes. Un fragmento de noche pura, que ya no recordaba su nombre. Rhys se movió apenas, un gesto instintivo, como si aquel detalle hubiera tocado algo en su interior. Las cosas sin nombre, explicó el anciano, pueden ser suaves como un arroyo o profundas como un abismo, pero siempre buscan identidad. Y si no la encuentran, se aferran al primer lugar donde sienten un eco parecido. La sombra, según el relato, se aferró a Emrys. No con violencia, aclaró el guardián. Lo siguió. Lo acompañó como una sombra nueva, que no nacía de su cuerpo, sino de su espíritu. Emrys no la temió. Decidió comprenderla. Y juntos viajaron por el valle, explorando lugares donde la tierra guardaba historias tan viejas que casi no podían escucharse. El silencio volvió a caer, suave, envolvente. Rhys se dio cuenta de que estaba respirando más lentamente. Algo en el relato tenía un ritmo natural, como el balanceo de un barco mecido por el agua. Pero con el tiempo, continuó el anciano, la sombra comenzó a cambiar. Era inevitable. Todo lo que se une a un ser humano adopta un poco de su forma, y todo lo que está hecho de noche absorbe un poco de la luz que toca. La sombra empezó a soñar, y en sus sueños buscaba un nombre. Podía sentir que lo había tenido algún día, pero no sabía cuál. Esa ausencia lo inquietaba, como un hueco que nunca llega a llenarse. Rhys observó las sombras del círculo. Se movían lentamente, en un vaivén que parecía un suspiro largo y profundo. Emrys quiso ayudarla, prosiguió el guardián, pero no sabía cómo, así que buscó a los ancianos de su clan. Ellos escucharon el relato con atención y se reunieron durante 3 noches para decidir. Finalmente, comprendieron que aquella sombra pertenecía a un ciclo más grande. No era un espíritu, ni un recuerdo, ni un eco. Era un fragmento de la noche primigenia, una parte antigua del mundo que había quedado suelta, como una semilla sin tierra. Y una semilla, si no encuentra dónde anclarse, puede crecer de formas imprevisibles. Una brisa suave recorrió el círculo. El guardián cerró los ojos durante un segundo. Los ancianos temieron que la sombra terminara devorando los recuerdos del valle para encontrar pistas de su nombre, no por maldad, sino por necesidad. Así que decidieron protegerla y proteger al valle de ella. Construyeron entonces este círculo. Emrys ayudó. Él hablaba con la sombra, la acunaba, la calmaba cuando su inquietud crecía. Y un día, cuando estuvo preparado, tomó una decisión. El guardián se inclinó ligeramente sobre su bastón. Emrys entregó su nombre a la sombra. Rhys abrió los ojos con sorpresa, pero el anciano continuó con serenidad. En los antiguos días, entregar el nombre no era perderlo para siempre. Era ofrecer una parte del alma para que otra completara su identidad. La sombra lo aceptó. Durante un instante, ambos fueron uno. Y luego, con ayuda del clan, se selló el juramento en piedra.
El guardián pasó su mano por el aire como si acariciara un recuerdo. Cada menhir sostiene un fragmento de ese pacto, un juramento que mantiene a la sombra dormida, tranquila, sin necesidad de buscar más. Emrys se convirtió en el primer guardián. Su don, unido al de la noche, lo transformó en alguien capaz de escuchar incluso los suspiros más antiguos de la tierra. Rhys miró las piedras en silencio. Algo en su pecho se movió con una calma profunda, como si la historia acariciara algo que llevaba mucho guardado. «Y ahora», susurró el guardián, «uno de los juramentos está por romperse». Las palabras flotaron, lentas, como hojas cayendo sobre un lago. Rhys bajó la mirada. Junto al menhir más desgastado, la sombra temblaba ligeramente, con un pulso que no había mostrado antes, como si algo dentro de ella despertara poco a poco. El anciano guardián suspiró. «Cuando un juramento se debilita», murmuró, «alguien nuevo debe escuchar, alguien que pueda ver lo que otros no ven, alguien que llegue sin buscar y sin saberlo sea llamado por las sombras». Rhys levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los del anciano. «¿Por eso estoy aquí?», preguntó con voz baja. El guardián no respondió de inmediato. Observó la piedra agrietada. Observó cómo la sombra latía suavemente, como un corazón que recordaba un sueño. Finalmente habló. «Sí», susurró, «porque hay noches que eligen a quienes las escuchan». Una pausa profunda envolvió el claro. Rhys sintió que el mundo respiraba alrededor de él, despacio, como si todo se acomodara para la siguiente historia que aún debía revelarse. Rhys permaneció en silencio, de pie entre los menhires, sintiendo cómo la calma del lugar se asentaba sobre sus hombros como un manto tibio. Aunque el aire aún conservaba la humedad del amanecer, había en él una delicadeza antigua, como si cada soplo de viento llevara consigo un susurro que no pertenecía del todo a este tiempo. Las sombras continuaban moviéndose despacio alrededor de las piedras, pero ahora ese movimiento parecía más consciente, más atento. Rhys tenía la impresión extraña de que escuchaban lo que él escuchaba, de que eran parte natural de la historia que había comenzado a desvelarse. El guardián dio unos pasos lentos, casi ceremoniales, hasta colocarse frente al menhir más deteriorado del círculo. La piedra tenía una grieta vertical que la recorría desde la mitad hasta la base, una línea fina pero profunda que parecía un hilo de luz oscura. Allí, la sombra que la rodeaba vibraba con un ritmo irregular, como si intentara recordar cómo respirar. «Esta es la que está a punto de romperse», murmuró el anciano. «No será hoy, ni mañana, pero pronto. Las piedras no caen de golpe, se cansan». Rhys se acercó despacio, sin querer perturbar la quietud del claro. La sombra parecía más densa de cerca, aunque no le producía temor. Tenía una calidad serena, como si estuviera triste más que amenazante, como un recuerdo que aún no ha encontrado reposo. «¿Puedo tocarla?», preguntó en voz baja. El guardián negó suavemente con la cabeza. «No es necesario. Las sombras no necesitan contacto para conocerte. Ya lo están haciendo». Rhys sintió un pequeño escalofrío, pero no desagradable. Más bien una caricia fría que pasaba por su piel con la delicadeza de una pluma empapada. El guardián volvió a hablar, esta vez con un tono más íntimo, como quien revela una verdad que ha llevado demasiado tiempo guardada. «Una sombra que olvida su nombre puede ser tranquila durante siglos», explicó, «siempre que algo la sostenga. Pero cuando el sostén se desgasta, empieza a buscar. No busca luz ni oscuridad, busca identidad. Y si no la encuentra, podría aferrarse a la primera que se le parezca». Rhys tragó saliva. «¿A mí?»,
El anciano lo observó con serena claridad. Podría, pero no para dañarte. Nunca ha sido su naturaleza. Simplemente quiere ser entero de nuevo. Una ráfaga de viento suave pasó sobre el claro. El brezo que rodeaba el círculo se meció como un mar púrpura y silencioso. Rhys sintió por un instante que esa brisa no venía solo del valle, sino del interior mismo de las piedras. El juramento que la mantiene tranquila está hecho de 3 partes, continuó el guardián. La primera es la piedra que sostiene la carga. La segunda es el recuerdo de Emrys, que duerme en el corazón mismo del círculo. Y la tercera es el guardián. Rhys giró la cabeza hacia el anciano. ¿Usted? El anciano asintió, aunque su sonrisa era suave, sin rastro de orgullo. Cada guardián hereda un eco del primero. No su nombre, porque eso ya no le pertenece, pero sí una parte de su vínculo con la sombra. Mi tarea ha sido mantener el equilibrio, escuchar las grietas del tiempo y sostener la calma del círculo. Pero soy viejo, Rhys, y las piedras lo saben, y las sombras también. Hubo una pausa ligera, tan leve como una respiración. Lo que ocurre, añadió el anciano con dulzura, es que los círculos nunca quedan sin guardián. Cuando llega el momento, alguien es llamado. Y tú llegaste sin buscar. Eso suele ser señal suficiente. Rhys sintió que el viento le susurraba algo en los oídos, un murmullo indescifrable, pero tibio. No era miedo lo que sentía, sino una forma de reconocimiento. Como si una voz antigua y tranquila dijera que ese lugar lo había estado esperando desde mucho antes de que él naciera. No sé si estoy preparado, admitió Rhys en voz baja. Nadie que ha sido llamado lo estaba, respondió el guardián. Ni siquiera Emrys. Pero no necesitas fuerza, ni poder, ni un saber especial. Solo necesitas escuchar. Las sombras hablan, de una forma que pocos comprenden, pero tú ya las oíste antes de saber qué eran. Rhys sintió que la piedra agrietada vibraba apenas, muy leve, como un suspiro, y una imagen suave cruzó por su mente, tan ligera que bien podría haber sido una ilusión. Un bosque antiguo, bajo la luz azulada de un amanecer que no era de este mundo, y una sombra a su lado que caminaba como un compañero silencioso. El guardián apoyó una mano sobre el hombro de Rhys. Era un toque cálido y tranquilo, como el de alguien que conoce profundamente el camino que está mostrando. Hay un modo de sostener el juramento un poco más, dijo. No lo reparará por completo, porque la piedra está agotada, pero permitirá que la sombra no despierte antes de tiempo. Rhys levantó la mirada. ¿Qué debo hacer? El anciano sonrió con una ternura que parecía contener paisajes enteros. Escucharla, eso es todo. Si una sombra que no recuerda su nombre siente que alguien la reconoce, se calma, se aquieta, y el juramento se sostendrá un poco más. Rhys dio un pequeño paso adelante, acercándose a la piedra. La sombra tembló al percibirlo, pero no con inquietud, sino con expectación, como si estirara los brazos hacia él sin tener brazos. Rhys inclinó la cabeza y dejó que su respiración se volviera lenta, muy lenta. «No tienes que decir palabras», susurró el guardián detrás de él. «Solo deja que escuche tu presencia. Las sombras entienden el silencio, a veces mejor que cualquier sonido». Rhys cerró los ojos. Al hacerlo, sintió algo suave, un roce, como si la sombra se acercara a él, no para tocarlo, sino para envolverlo con un recuerdo tan antiguo que escapaba a toda forma. No era frío ni cálido, era profundo, como estar bajo el agua sin presión, flotando sin peso. Durante un instante, todo el claro quedó suspendido en una calma tan pura que apenas parecía real.
El viento dejó de moverse. Los brezos se quedaron quietos. Incluso los pájaros, que habían comenzado a cantar tímidamente en la distancia, callaron sin motivo aparente. Rhys sintió un eco, un pulso suave que no era suyo, un latido que parecía provenir de un tiempo anterior a los nombres. Aceptó ese pulso sin resistencia, y entonces la sombra se calmó. Se volvió más uniforme, más suave. Sus ondulaciones se acompasaron con la respiración de Rhys, como dos ritmos que encontraban un punto común. Cuando abrió los ojos, la sombra reposaba tranquila a los pies de la piedra agrietada. El guardián lo observaba con una mezcla de alivio y tristeza. «Lo has hecho bien», dijo en voz queda. «Muy bien. Has dado al juramento unos días más, quizá semanas. El círculo te reconoce». Rhys dejó escapar un soplo largo, como si no hubiera sido consciente de haber contenido el aire. «¿Y ahora?», preguntó. El guardián volvió la vista hacia el horizonte, donde la niebla comenzaba a disiparse para revelar suaves líneas verdes y marrones de colinas que se extendían hasta perderse en la distancia. «Ahora te enseñaré lo que significa escuchar», dijo lentamente. «Porque cuando la piedra se rompa, la sombra despertará, aunque sea un poco, y necesitará calma, no órdenes, no miedo, calma, y tú tendrás que ofrecérsela». Rhys sintió un peso suave en el pecho. No era angustia, era algo parecido a la responsabilidad, pero envuelta en ternura, como una llama pequeña que debía cuidarse para que no se apagara. «Pero antes», añadió el anciano señalando el menhir más alto del círculo, «debes conocer el sueño de Emrys». Rhys levantó la vista. Las sombras alrededor de ese menhir se movían de forma distinta, más lenta, más profunda, como si guardaran algo que pertenecía tanto al cielo como a la tierra. El guardián se acercó al menhir y apoyó su bastón en la base, porque mientras la sombra duerme, él también sueña. Una ráfaga suave hizo vibrar los líquenes sobre la roca. Y su sueño te mostrará lo que realmente se despierta cuando un juramento se rompe. El horizonte se iluminaba lentamente con la luz del sol naciente. El círculo parecía esperar. El primer rayo de sol se asomó por detrás de las colinas, apenas una hebra de luz que no alcanzaba a disipar del todo la niebla. En el claro, sin embargo, aquella luz tuvo un efecto diferente. No iluminó. Más bien despertó un brillo tenue en las superficies rugosas de los menhires, como si revelara un pulso interior que normalmente dormía. Rhys observó el fenómeno con calma, sintiendo cómo la tibieza del amanecer acariciaba su piel con delicadeza. La sombra junto a la piedra agrietada permanecía quieta, reposando como un animal que acaba de acomodarse para descansar. El guardián se acercó al menhir más alto del círculo, aquel del que había dicho que guardaba el sueño de Emrys. Rhys lo siguió, muy despacio, notando que cada paso cambiaba ligeramente el sonido de la tierra bajo sus pies. Era como si la hierba vibrara con un tono distinto al rodear la piedra, casi imperceptible, pero presente. «Este fue el primero que se levantó», explicó el anciano con voz suave. «No fue tallado ni movido por fuerza humana. Se dice que la tierra misma lo empujó hacia arriba cuando Emrys entregó su nombre, como si reconociera que debía haber un ancla para sostener lo que estaban haciendo». Rhys deslizó la mano por el aire, sin tocar la piedra, pero sintiendo la presencia silenciosa de algo que dormía dentro. Las sombras a su alrededor se movían en un ritmo distinto al del resto del círculo. No eran inquietas, era un movimiento parecido al de un suspiro que se repite durante el sueño profundo. «Dijiste que Emrys sueña», recordó Rhys. «¿Qué significa eso?» El anciano giró ligeramente hacia él.
Cuando Emrys entregó su nombre, su espíritu quedó unido a la sombra en un punto que no puede romperse, explicó. Pero, para que el juramento pudiera sostenerse, su cuerpo no podía seguir viviendo como antes. No murió, no exactamente. Se convirtió en un eco, en un guardián que duerme dentro de la piedra. Su vigilia sostiene la calma de la sombra. Su sueño mantiene el equilibrio. Mientras él sueña, la sombra duerme. Mientras la sombra respira de forma tranquila, la piedra se mantiene firme. Rhys dejó que las palabras se asentaran. Todo lo que oía tenía el sabor de una verdad antigua, una verdad que no necesitaba explicarse más allá de la serenidad con la que se contaba. ¿Y puedo ver ese sueño?, preguntó con cautela. El guardián asintió. No verás imágenes ni escucharás palabras. El sueño de Emrys es como un lago quieto. Basta con sentirlo. Y si el círculo te ha aceptado, podrás caminar un poco en su superficie, sin hundirte. Rhys se acercó un poco más al menhir. El guardián levantó el bastón y lo apoyó suavemente contra la base de la piedra. Luego, con un gesto lento, invitó a Rhys a cerrar los ojos. «Respira», murmuró. «No intentes buscar nada. Deja que venga a ti». Rhys obedeció. Tomó aire despacio, sintiendo cómo el frío de la mañana entraba en su pecho y se mezclaba con el calor recién nacido del sol. Por un momento no ocurrió nada. Solo el silencio, el viento leve, el murmullo apagado del valle que despertaba a lo lejos. Pero entonces una sensación distinta comenzó a rodearlo. Era un rumor profundo, como un latido que venía desde muy lejos. No un latido humano, sino algo más amplio, más antiguo, como si la tierra respirara a través de la piedra. Rhys sintió que la sombra del menhir se alargaba a su alrededor, sin tocarlo, pero envolviéndolo en una penumbra serena. No había miedo, no había inquietud, solo una calma tan profunda que parecía una manta extendida sobre la conciencia. Y entonces lo sintió, no una voz ni una imagen, sino una presencia, una claridad suave, como la luz de una luna que flota sobre un lago oscuro. Una sensación de espera tranquila, un sueño sin prisa. Rhys percibió de manera tenue que ese sueño no estaba vacío. Había algo en él, un nombre, no un nombre pronunciado, sino un nombre que había sido entregado, guardado, ofrecido como un puente. No entendió las sílabas, porque no eran sílabas. Eran una forma, un eco, una cadencia que sostenía el sueño, que lo mantenía intacto. El guardián habló apenas en un susurro, sin romper la quietud. Eso es lo que sostiene a la sombra, ese eco, esa calma. Pero si la piedra cae, el sueño se volverá débil y la sombra despertará sin guía. Rhys siguió respirando despacio. El sueño de Emrys era frío y tibio a la vez, como la sensación de apoyar la mano sobre un tronco antiguo. Había algo profundamente humano en él, pero también algo que iba más allá de cualquier cuerpo o rostro. Y entonces, un segundo latido apareció, muy tenue, muy frágil, como si una gota cayera sobre la superficie de un estanque. Rhys abrió los ojos lentamente. Las sombras habían dejado de moverse por un instante. El guardián lo observaba con una atención tranquila. «¿Lo has notado?», dijo con una voz casi inaudible. Rhys asintió. ¿Qué era ese segundo latido? El anciano apoyó ambas manos sobre el bastón. «Es la señal de que la sombra empieza a despertar», explicó. «Por ahora, es solo un destello, un reflejo que apenas toca la superficie. Pero cuando la piedra se rompa, ese segundo pulso será continuo. Y entonces la sombra buscará su identidad, porque no tendrá la calma de Emrys para sostenerla». Una brisa descendió desde la colina, acariciando los líquenes de las piedras. «Pero no despertará sola», añadió el guardián. «Buscará algo que reconozca.
Y tú ya has compartido tu respiración con ella. Rhys se quedó quieto. El pensamiento no le produjo miedo. Sin embargo, sentía un peso suave, como la mano de alguien que le pide acompañarlo por un camino largo. ¿Qué ocurrirá exactamente cuando la piedra caiga?, preguntó. El anciano movió el bastón dibujando un círculo pequeño en el aire. La sombra se levantará y se extenderá, no para dañarte ni para dañar al valle, pero buscará, querrá recordar, querrá encontrar algo que le diga quién fue. No puede volver a ser parte de la noche original. Ese ciclo ya se cerró hace demasiados siglos, pero puede formar un nuevo lazo, uno que la complete sin romper nada. Rhys inspiró lentamente. ¿Un lazo conmigo? Si lo aceptas, respondió el guardián. Si lo escuchas, si permites que aprenda a través de ti. No es un vínculo de carga ni de peligro. Es un camino compartido, donde tú le das un fragmento de identidad y ella te da un fragmento de memoria, un equilibrio. Las sombras alrededor del menhir alto comenzaron a moverse otra vez, muy despacio, como si hubieran estado esperando a que la conversación terminara para retomar su danza suave. Pero para eso, añadió el anciano, debes conocer el lenguaje de las sombras. No se habla con palabras, se habla con presencia, con quietud. Y te mostraré cómo hacerlo. El guardián caminó hacia la parte central del círculo. Allí, la hierba estaba más baja, como si generaciones de pasos invisibles la hubieran mantenido en un estado de respeto continuo. Rhys lo siguió. Las piedras los rodeaban como testigos silenciosos. Las sombras respiraban al ritmo del viento. El guardián levantó la mirada hacia el cielo, que comenzaba a tomar un tono azul suave. «Siéntate aquí», indicó señalando el centro, «y escucharás por primera vez el susurro completo del círculo». Rhys se sentó lentamente, dejando que la hierba fresca tocara sus manos. El guardián permaneció de pie, formando con su presencia un puente entre las piedras y el muchacho. Entonces, con una voz apenas más alta que un murmullo, dijo: «No temas lo que está por despertar. El miedo es luz demasiado intensa y las sombras prefieren atardeceres tranquilos». Rhys cerró los ojos. La tierra bajo él parecía respirar y el círculo, casi imperceptiblemente, comenzó a hablar. Al cerrar los ojos, Rhys sintió que el mundo se acomodaba alrededor de él con la delicadeza de una manta que se despliega lentamente sobre un cuerpo cansado. La hierba estaba fresca bajo sus manos y la tierra desprendía un calor tenue, como si hubiera guardado los restos de noches antiguas que aún respiraban en su interior. No hubo un sonido repentino ni una visión que lo sacudiera. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, como si el silencio hubiera cambiado de textura. El guardián permaneció de pie a unos pasos, apoyado en su bastón, observándolo con una serenidad profunda. «Solo escucha», dijo, aunque su voz fue tan suave que más que escucharse se sintió. «El círculo habla así, despacio, sin urgencias». Rhys respiró hondo. El aire entró frío y salió más cálido. Con cada respiración, algo dentro de él se aquietaba. Y entonces lo notó. Un murmullo. No era un sonido directo, sino una vibración, como cuando un dedo traza un camino invisible sobre la piel sin llegar a tocarla. Venía desde los menhires, desde las sombras que los rodeaban, desde el suelo mismo. Era un murmullo amplio, envolvente, que no buscaba desvelar secretos, sino acompañar. Rhys dejó que esa vibración viajara dentro de él, sin tratar de interpretarla. Y poco a poco, el murmullo se transformó en algo más claro. No en palabras, pero sí en ritmos, como si cada piedra tuviera su respiración. Algunas eran profundas,
casi como truenos muy lejanos. Otras eran rápidas y ligeras, como hojas moviéndose bajo un árbol antiguo. Las sombras, por su parte, tenían un pulso diferente, constante, suave, cercano al latido del corazón. El guardián habló de nuevo, con lentitud. Eso que escuchas es el equilibrio, el modo en que los juramentos se sostienen. Cada piedra mantiene una historia, cada sombra un fragmento. Y tú estás aprendiendo a oír cómo se entrelazan. Rhys mantuvo los ojos cerrados. El murmullo comenzó a revelarse como una armonía tenue. No música exactamente, sino una serie de ecos que se reconocían entre sí. Era como si cada piedra recordara su parte del pacto, y juntas formaran un canto que mantenía dormida a la sombra del juramento. Pero había algo más, un hueco, un espacio silencioso dentro de aquella armonía, como una nota que antes formaba parte del coro y que ahora solo existía como ausencia. Rhys frunció levemente el ceño. El guardián entendió sin necesidad de que él lo explicara. «Sí», murmuró. «Ese hueco que percibes es la grieta en el juramento, el lugar donde la piedra se ha cansado, el silencio que no debería estar». Rhys dejó que el silencio lo envolviera. Era un silencio frío, pero no amenazante. Más bien se parecía a la nostalgia, a la sensación de caminar por un lugar donde alguien estuvo alguna vez y ya no está. «¿Puede repararse?», preguntó Rhys con la voz muy baja, sin abrir los ojos. «No del modo antiguo», respondió el guardián, con ternura. «Las piedras cumplen su ciclo, igual que las estaciones. Cuando un menhir está agotado, solo puede descansar, y lo que sostiene encuentra una nueva forma de existir». Rhys inspiró despacio. Arropado por el murmullo del círculo, sintió que algo cálido tocaba el borde de su conciencia. Una presencia suave, como una bruma que se desliza por la superficie de un lago en calma. No era invasiva, ni urgente. Era curiosa. La sombra, no la sombra de la grieta que dormía a medias, sino otra más profunda, la que descansaba al pie del menhir más alto, la que guardaba el sueño de Emrys. Rhys no abrió los ojos. Permitió que esa presencia se acercara, como quien deja que un animal tímido huela la palma de la mano. Era una sensación dulce y pausada, como si aquel fragmento de sombra percibiera en él una vibración que le resultaba familiar. Entonces, muy lentamente, un sentimiento se desplegó dentro de Rhys. No era una palabra, pero se parecía al concepto de hogar. Un hogar antiguo, construido no con muros ni techos, sino con memoria. El sueño de Emrys. El guardián habló apenas en un susurro. «Ya puedes sentirlo. Él sueña con lo que protegió. Sueña con la sombra que cuidó. Sueña con el valle, con su gente. Y en ese sueño aún resuena el eco de su nombre, el mismo que ofreció para sostener el equilibrio». Rhys sintió que la sombra que emergía del sueño no buscaba tocarlo ni unirse a él, solo observarlo, como si quisiera reconocer la forma de su presencia. La sensación era cálida y profunda y ligera al mismo tiempo, como si un recuerdo antiguo lo envolviera sin perturbarlo. «¿Por qué me siente?», preguntó Rhys todavía sin abrir los ojos. «Porque la sombra que duerme en el menhir te está recordando», respondió el anciano. «No como se recuerda a alguien del pasado, sino como se reconoce a alguien que comparte un ritmo». Rhys abrió los ojos con lentitud. La luz del amanecer era suave, casi dorada, y el círculo parecía respirar con ella. Las sombras seguían moviéndose, pero con un ritmo más uniforme, más calmado. El guardián sonrió. «¿Te ha aceptado?». Rhys sintió una calma profunda recorrerle los brazos y el pecho, como si un peso invisible hubiera encontrado por fin un lugar donde acomodarse. «¿Qué significa
¿Exactamente?, preguntó. El anciano se acercó y se sentó a su lado, dejando que los huesos descansaran con un suspiro largo. Significa que cuando la piedra caiga, la sombra no despertará sola, explicó. Te buscará, no para poseerte, ni para confundirte, ni para llevarse algo de ti. Vendrá para completarse, para equilibrar su naturaleza con la tuya, para encontrar reposo en una identidad compartida. Rhys bajó la mirada hacia el suelo. No sé si puedo sostener eso. No estás sosteniéndola a ella, respondió el guardián con suavidad. La sombra tiene su propia fuerza. Lo que necesita es un punto donde apoyarse para recordar. Como un viajero cansado que necesita un farol encendido en una noche sin luna. Tú eres ese farol. Una brisa cálida pasó entre los brezos. Rhys levantó la vista hacia la piedra agrietada. La sombra temblaba con un ritmo muy leve, como si hubiera escuchado su nombre en un sueño. ¿Y cuánto tiempo falta?, preguntó con voz serena. El guardián observó la grieta con ojos experimentados. Acarició el bastón, como si ese gesto pudiera ayudarle a medir lo invisible. Unos días, dijo con calma. Quizá una semana. Las piedras no se precipitan, pero tampoco se detienen. Cuando llegue el momento, lo sabrás. No por el sonido, sino por el silencio. Rhys asintió. El guardián se puso en pie con lentitud. Queda algo más que debes aprender, dijo mientras caminaba hacia el menhir más bajo del círculo. El gesto con el que se invita a una sombra a descansar. Rhys se levantó también, siguiendo su paso. ¿Un gesto?, preguntó. Sí, antiguo, sencillo, pero poderoso. Las sombras responden a movimientos suaves, a los que expresan calma y continuidad. El anciano levantó las manos y con movimientos lentos trazó un círculo en el aire. No un círculo perfecto, sino uno que comenzaba amplio y luego se estrechaba con suavidad hacia adentro. Era un gesto parecido a acunar algo invisible, a guiarlo hacia un centro. Así se llama a una sombra para decirle que no está perdida, explicó. Así se le indica que puede acercarse sin temor. Rhys imitó el movimiento. Sus manos dibujaron el espacio con delicadeza. Las sombras, al percibir el gesto, se movieron en un ritmo más lento, más acompasado, como si entendieran. El guardián sonrió con ternura. «Ya lo ves, te escuchan». Rhys repitió el gesto. El círculo respondió con un suspiro de viento. «Cuando llegue la noche del despertar», dijo el anciano con voz casi ritual, «este será tu primer saludo. Con él, la sombra sabrá que no está sola». Rhys inspiró hondo. Sintió la tierra cálida bajo sus pies. Sintió las piedras alrededor, firmes y antiguas. Sintió las sombras respirando. Y en medio de todo ello, sintió que un camino se abría con la suavidad de un amanecer, un camino que lo esperaba. Los días que siguieron transcurrieron con una calma casi ritual, como si el propio valle hubiera comprendido que algo silencioso y antiguo se estaba preparando para despertar. La luz del sol caía más suave sobre los brezos, y las noches parecían alargarse unos instantes más, como si quisieran ofrecer espacio al sueño antes de que se abriera del todo. Rhys regresaba al círculo cada mañana y cada atardecer, y en cada visita sentía un cambio pequeño, imperceptible para cualquiera que no escuchara con la delicadeza necesaria. Pero él ya había aprendido a escuchar. La sombra junto a la piedra agrietada respiraba con un ritmo más lento, más profundo, como si se preparara para abrir los ojos tras un sueño muy largo. El guardián lo observaba con la paciencia del tiempo, sentado en silencio sobre una roca cercana, sin intervenir, sin interrumpir. A veces hablaba con Rhys,
pero otras veces simplemente dejaba que el muchacho caminara alrededor del círculo, repitiendo el gesto suave con las manos, ese círculo que se estrechaba hacia adentro y que invitaba a la sombra a confiar. Cada vez que lo hacía, algo dentro del aire vibraba. No era un sonido, no era un movimiento visible, pero el cielo parecía volverse más amplio, como si reconociera aquella conversación callada. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas como una moneda dorada que se desliza entre los dedos del horizonte, Rhys notó que el murmullo del círculo había cambiado. Era un cambio leve, casi tímido, pero tan claro como un susurro pronunciado en medio de una biblioteca en calma. El guardián levantó la cabeza, como si hubiera sentido lo mismo. Rhys se acercó a la piedra agrietada. Puso una mano sobre la hierba, sin tocar la roca, solo percibiendo su presencia, y lo sintió. Un silencio nuevo. No un vacío, sino una quietud contenida, como el instante justo antes de abrir una puerta. El guardián se incorporó despacio, apoyándose en su bastón. «Está llegando», dijo con voz baja, más suave que nunca. Rhys asintió. Sentía que la tierra bajo sus pies vibraba de un modo distinto, como si una corriente subterránea hubiera decidido mostrar su existencia por un instante. Las sombras alrededor del círculo comenzaron a moverse con un ritmo más armonioso, como si quisieran reunirse, acompañarse, hacerse presentes para lo que estaba por ocurrir. La luz del día disminuyó hasta volverse un resplandor tenue. El cielo adquirió un azul profundo, y las primeras estrellas aparecieron como flores blancas, suspendidas en un jardín infinito. Rhys dio un paso hacia atrás, dejando espacio alrededor de la piedra. El guardián se colocó a su lado. «Cuando la piedra termine de cansarse», dijo con dulzura, «no habrá ruido. No caerá como caen los troncos o como se derrumban los muros. Solo se soltará, como un suspiro». Y así fue. La grieta, que había sido un hilo fino durante días, se abrió un poco más, despacio, sin violencia. La piedra se inclinó levemente, como saludando a la tierra. Y luego se acomodó en un ángulo que no había tenido antes. Un gesto que no era destrucción, sino descanso. Un suspiro. Rhys sintió que el aire cambiaba. No se volvió más frío ni más cálido. Simplemente cambió. Las sombras alrededor de la piedra agrietada temblaron, como si despertaran de un sueño profundo. Una forma más compacta, más densa, comenzó a levantarse desde la base del menhir. No tenía un contorno definido, pero tampoco era amorfa. Parecía hecha de la misma penumbra que llenaba las horas del crepúsculo. Rhys respiró despacio. La sombra dio un pequeño avance, como una criatura que se despereza al amanecer. No había prisa, no había amenaza, solo un movimiento pausado, curioso. El guardián inclinó ligeramente la cabeza hacia Rhys. «Es el momento», susurró. «Dile que no está sola». Rhys sintió un temblor suave en las manos, no de miedo, sino de reverencia. Levantó los brazos lentamente, con la misma delicadeza que había aprendido en los días anteriores, trazando aquel círculo amplio que se estrechaba hacia el centro. Un gesto de invitación, de calma, de compañía. La sombra lo vio, y algo en ella se suavizó. Se acercó un poco más, con un movimiento que parecía hecho de agua oscura y viento nocturno. Rhys no retrocedió. Dejó que la sombra reconociera su presencia. Inhaló despacio, exhaló con suavidad. Y la sombra, como si comprendiera ese ritmo, ajustó el suyo. El guardián observaba en silencio, con los ojos brillantes de alguien que presencia un relevo antiguo, un ciclo que vuelve a abrirse. Entonces la sombra llegó hasta Rhys. No lo tocó, no lo envolvió.
simplemente se detuvo frente a él, como si esperara algo. Rhys bajó las manos, despacio, hasta colocarlas sobre su pecho. Un gesto sencillo, humano, íntimo. Y en su mente, o quizá en el aire mismo, ofreció un pensamiento que no tenía forma de palabra. «Estoy aquí». La sombra pareció inclinarse, como quien reconoce una promesa nueva, y en ese gesto suave, sin ruido, sin luz, sin dramatismo, Rhys sintió un eco recorrer su interior. No lo invadía, no lo absorbía. Era más bien una memoria antigua que se posaba en él como una pluma nocturna. Un recuerdo de caminos sin luna, de nombres que se disuelven para convertirse en silencio, de noches que escuchan. Y al mismo tiempo, Rhys sintió que algo suyo viajaba hacia la sombra. No un nombre, porque ese acto pertenecía a Emrys y a tiempos más antiguos, sino una presencia, un ritmo, una forma de respiración que la sombra adoptó, agradecida. Los menhires vibraron con un rumor suave, casi una melodía. El guardián cerró los ojos con serenidad. Cuando la sombra se retiró un paso, Rhys sintió que algo había cambiado dentro de él. No una carga, no un peso, más bien una ampliación. Como si el mundo nocturno ahora respirara a su lado, con la familiaridad de un compañero que no perturba, que solo acompaña. La sombra se deslizó hacia el interior del círculo, no para esconderse, sino para reposar de nuevo. Su forma se acomodó junto al menhir, recién cansado, preparada para un sueño distinto. Ya no el sueño del olvido, sino el de la calma compartida. El guardián se acercó a Rhys y apoyó una mano cálida en su brazo. «Ya eres parte del círculo», dijo con una sonrisa profunda. «Y el círculo es parte de ti». Rhys dejó escapar un suspiro largo, lleno de una paz que no había conocido antes. Las estrellas brillaban con más claridad sobre Brecon Beacons. El viento era más suave, la noche más amplia. «¿Y ahora?», preguntó Rhys con una voz que parecía brotar desde el fondo mismo de su pecho. El guardián miró hacia los menhires, hacia las sombras que respiraban despacio, hacia la tierra que parecía dormitar con serenidad. «Ahora», respondió con ternura, «descansas, observas, escuchas, y cuando la sombra necesite un recuerdo o una presencia, tú estarás ahí, como ella estará para ti. No es un deber, no es una carga, es un camino compartido. Y los caminos compartidos siempre descansan en la calma». Rhys miró el círculo entero. Lo sintió suyo sin poseerlo. Sintió su ritmo, su antigüedad, su aliento. Y bajo el cielo despejado, con la sombra tranquilamente dormida a pocos pasos, comprendió que había encontrado un hogar que no se parecía a ningún otro. Un hogar hecho de noche suave, de piedras antiguas y de promesas silenciosas. Un hogar que lo acompañaría siempre. Mientras las estrellas ascendían en el firmamento, Rhys se sentó sobre la hierba. La sombra, desde su rincón, respiró en armonía con él. Y así, en aquel claro olvidado por los mapas, pero protegido por la memoria profunda de la tierra, comenzó su vida como guardián. No un guardián de peligro, sino un guardián de calma. Un guardián de sombras que buscan descanso. Un guardián del círculo